Hola, muy buenas. Hoy os voy a hablar de neuroinflamación, oligodendrocitos y remilinización en esclerosis múltiple. Realmente he juntado dos clases de las que tenía pensado hablaros y debido a todo esto que está ocurriendo con la crisis del COVID-19 he reestructurado un poquito los temas para que no sean muy repetitivos y que os sea más llevadero de poder ir siguiendo las explicaciones. Básicamente en esta charla os voy a hablar de origen de los oligodendrocitos, heterogeneidad de los oligodendrocitos, los precursores de oligodendrocitos como células madre, cómo se desarrollan las lesiones de esclerosis múltiple y la desmielinización en los pacientes de esta patología y los últimos y recientes hallazgos que hay sobre heterogeneidad genética de oligodendrocitos y de precursores de oligodendrocitos y algunos datos rompedores en la materia que demuestran que los oligodendrocitos y sus precursores no son meros sujetos pasivos de esta enfermedad, sino que podrían ser también células que activamente estuvieran ayudando a la perpetuación de la propia neuroinflamación. Espero que os guste. Estas células se conocen desde hace bastantes años y ya Santiago Ramón y Cajal las describió como unas células que aparecían dentro de la neuroglía, como él llamaba, dentro de la capa granular del cerebelo. Estamos hablando del año 1893. Ya Cajal demostró la existencia de los nodos de Ranvier en las fibras de la materia blanca, en el cerebro y en distintas partes del sistema nervioso central. Y estableció que el origen de la neuroglía pues, era ectodérmico. Y habló de su posible papel aislante, como podéis ver en la diapositiva. Nicolás Achúcarro, uno de los discípulos de Cajal, pues vio la proliferación de esta neuroglía y predijo que había algunos subtipos de células diferentes. Apoyó, mejor dicho, la hipótesis de Cajal sobre el papel aislante de estos tipos celulares a los que se denominaba neuroglía, pero también habló de que podían tener un papel fagocítico durante la formación de la cicatriz glial, que era algo que en aquella época pues, se estaba estudiando mucho. Pero sin duda la persona a la que se le atribuye la primera descripción de la oligodendroglía, de los oligodendrocitos, es Pío del Río Ortega, ni más ni menos que una persona de nuestro país, nacido en la provincia de Valladolid, quien, basándose en las técnicas que habían utilizado sus maestros y las personas de la escuela de Cajal, pues desarrolló varias de las técnicas de Achúcarro y consiguió marcar por separado distintos tipos de células gliales. De hecho, Pío del Río Ortega tiene el inmenso honor de haber sido el descubridor de dos de los tipos de células gliales que actualmente se conocen en el sistema nervioso central, como son la microglía y la oligodendroglía. De hecho, ya en 1921, Pío del Río Ortega realiza la descripción completa de este tipo celular, de unas células con escasas radiaciones, es decir, con unas pocas ramas dentro y glía, oligodendroglía, que se encontraban por todo el sistema nervioso central, pero que predominaban más en la sustancia blanca, porque es ahí donde más mielina hay, evidentemente, que se agrupaban cerca de las neuronas, a lo largo de los vasos sanguíneos, formando largas series a lo largo de las fibras nerviosas. Su número se veía incrementado durante una vez que nacían los animales, y se veía que esto tenía que ver con el periodo de mielinización y que estaban muy relacionadas, muy en contacto con las fibras nerviosas y que las enrollaban parecido a lo que hacían las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. En estas fotografías lo que podéis ver es células oligodendrocitos en imágenes originales, en dibujos originales de Pío del Río Ortega del año 1921. Aquí a la derecha podéis ver también oligodendrocitos en imágenes de Fernando de Castro, y aquí abajo pues podéis ver cómo se ven los oligodendrocitos marcados con las técnicas actuales de inmunohistoquímica fluorescente. Los oligodendrocitos tienen distintas funciones. La que todo el mundo conoce es la de la producción de la vaina de mielina, pero además se sabe que los oligodendrocitos también tienen
otras funciones, como por ejemplo el soporte trófico de los axones, es decir, de las neuronas. Pensad que algunos de las neuronas pueden tener su cuerpo celular, donde se producen las proteínas con los ribosomas, etc., en la médula espinal, y estas motoneuronas pueden tener un axón que inerve músculos que pueden estar, por ejemplo, en la punta de nuestro pie o en las extremidades de los animales. Esto supone que el transporte de productos desde el cuerpo celular, desde el soma de la neurona hasta el final del axón, pues estamos hablando de varios centímetros. Es por ello que los oligodendrocitos también se ha descrito y se ha demostrado que mientras están enrollando el axón, producen paso de distintos metabolitos desde el espacio extracelular hacia los propios axones de las neuronas. Además de estos, tenemos los oligodendrocitos se originan a partir de lo que se denominan precursores de oligodendrocitos, que no solo son las células que se encargan de diferenciarse y originar nuevos oligodendrocitos mielinizantes, sino que también se les ha visto otras funciones muy interesantes, como por ejemplo participación en comunicación sináptica y extrasinápticamente con los axones, evidentemente la producción de los oligodendrocitos, y también en diversos momentos experimentales o incluso in vitro se ha visto que pueden llegar a dar lugar a otros tipos de células gliales e incluso a neuronas. Y por tanto, los precursores de oligodendrocitos, al producir los oligodendrocitos maduros, son las células necesarias para favorecer la remielinización o la extramielinización, es decir, que en momentos concretos del funcionamiento del sistema nervioso central se necesiten vainas de mielina más gruesas que, por ejemplo, durante el aprendizaje o que se vayan desarrollando, y son los nuevos precursores de oligodendrocitos los que pueden formar esta nueva cantidad de vainas de mielina, o también, por ejemplo, acortando los espacios entre los distintos nodos de Ranvier para que haya una producción de la respuesta saltatoria del impulso nervioso pues todavía más rápida. Los oligodendrocitos se diferencian de las células que mielinizan en el sistema nervioso periférico, que son las células de Schwann, principalmente en que estos son capaces de mielinizar varios axones a la vez. Además de lo que os he comentado del soporte funcional de los axones, que lo pueden hacer también las células de Schwann. Y es muy interesante que puede haber oligodendrocitos mielinizantes y no mielinizantes, que en el caso de los no mielinizantes tendrían una función protectora de los axones, pero no aislante de los mismos. Los oligodendrocitos se producen a partir, como os acabo de comentar, de los precursores de oligodendrocito. Esta producción de los nuevos oligodendrocitos está altísimamente regulada durante el desarrollo embrionario y en los distintos momentos del desarrollo de los animales, pues se producen distintas partes de la producción de los oligodendrocitos maduros. Un oligodendrocito maduro, para ser un buen oligodendrocito maduro, necesita evidentemente que se active el precursor de oligodendrocito, que éste prolifere para dar lugar a mayor cantidad de células, que migren hasta los lugares en los que se va a producir la mielinización. Una vez que llegan a esos lugares, que se pare su migración, y después que se comience con la maduración, es decir, se deje el mecanismo molecular que haga que sean precursores de oligodendrocitos que pueden moverse, a el mecanismo molecular y genético que haga que estas células pues vayan diferenciando y produciendo mielina. En las distintas zonas del sistema nervioso central, los precursores de oligodendrocitos se originan en
áreas y regiones muy concretas. Esto es una parte muy interesante de la biología de los oligodendrocitos. No se producen a lo largo y ancho de todo el sistema nervioso central, sino que, como veis aquí en la diapositiva, esto es médula espinal, se originan, por ejemplo, de un área ventral, van proliferando y de este área ventral, cercana al tubo neural, van extendiéndose y ocupando toda la médula espinal. Y, por ejemplo, esto sería un corte transversal de un embrión de un ratón a la edad de 12 días y medio de desarrollo embrionario, y como desde estas áreas ventrales, cuyo nombre ahora mismo nos da un poco más igual, se producen migraciones hacia otras áreas más dorsales del sistema nervioso central. Durante el desarrollo embrionario, como os acabo de comentar, se producen las células desde determinadas regiones, tanto del encéfalo como de la médula espinal, en distintas regiones muy concretas, pero hay algo muy interesante, que es que no es una producción que ocurra en un momento determinado y todas las células emerjan y vayan a mielinizar las distintas áreas del sistema nervioso central, sino que existen distintas oleadas de producción de precursores de oligodendrocitos. Esto es algo fascinante. Hay algunas primeras oleadas, los nombres de OPC1, OPC2 y OPC3 responden a estas oleadas, y son oleadas separadas en el tiempo. Cada una de estas oleadas de precursores de oligodendrocitos migran a lugares concretos del sistema nervioso central, como podéis ver tanto en la parte del encéfalo como en la médula. Y ya podéis ver también que algunos de los precursores de oligodendrocitos de la primera oleada incluso invaden la zona dorsal de la médula espinal, mientras que otros se quedan en regiones pues más cercanas al lugar de origen de estos precursores de oligodendrocitos. Pero insisto, todo esto está muy estudiado durante el desarrollo embrionario, que tampoco es el objeto de este máster. Simplemente recalcaros que en algunos de estas migraciones, como podéis ver en este dibujo idealizado de la migración de los precursores de oligodendrocitos, algunas de estas migraciones son muy alambicadas. Van desde regiones más ventrales hacia regiones más dorsales, o desde otras regiones más dorsales a otras regiones todavía más dorsales, o incluso hay migración, lo que se denomina migración radial, es decir, pues como los radios de una rueda, y que toda esta generación de nuevos precursores de oligodendrocitos, como os digo, está muy controlada genéticamente para que no existan problemas de desarrollo. Como os he comentado, los oligodendrocitos maduros se forman a partir de los precursores de oligodendrocitos en un proceso que se denomina oligodendrogliogénesis. En este proceso, a partir de un progenitor no diferenciado, se activa para que sea una célula progenitora de oligodendrocitos, un precursor de oligodendrocitos, el cual tiene capacidad de proliferación y de producción de mayor cantidad de precursores de oligodendrocitos. Y conforme va madurando en el tiempo, todo esto controlado por muchísimas moléculas, va aumentando la capacidad, la producción de nuevos procesos, pasándose a lo que se denomina un preoligodendrocito, que no tiene capacidad de producción de mielina todavía, hasta lo que se habla de un oligodendrocito inmaduro con mayor cantidad de procesos, hasta lo que ya sería un oligodendrocito maduro, donde ya tiene una plena capacidad de mielinización. Esto que veis en este circuito ocurriría durante el desarrollo embrionario, pero también está descrito que los precursores de oligodendrocitos que se encuentran también en el cerebro adulto, ya os lo voy adelantando, son capaces de producir oligodendrocitos maduros. En las imágenes que podéis ver en la diapositiva es como se ven los precursores de oligodendrocitos durante su desarrollo. Aquí los veis muy fusiformes, con una típica forma celular de célula migradora, que va palpando el terreno y buscando los lugares a donde tiene que producir la mielinización. Aquí veis cómo va aumentando la cantidad de procesos hasta el oligodendrocito más maduro, que tiene una gran profusión de procesos productores de mielina. Y todas estas células se pueden estudiar
en las distintas fases dependiendo de los marcadores que presenten. No son exclusivos de una única fase, porque por ejemplo podéis ver que el precursor de oligodendrocito es A2B5 positivo, igual que el preoligodendrocito, pero cuando pasa a la fase de oligodendrocito maduro pues pierde A2B5, por ejemplo, y van apareciendo distintas proteínas de la mielina como MBP, PLP, MAG y MOG. Entonces, dependiendo de la mezcla de marcadores que se utilicen, se puede estar hablando si estás enfrente de un precursor de oligodendrocito, de un oligodendrocito inmaduro o de un oligodendrocito maduro. Lo que os acabo de adelantar en la diapositiva anterior y que es algo muy importante en el campo de las enfermedades desmielinizantes es que afortunadamente entre un 3 y un 8% de las células de nuestro sistema nervioso central son precursores de oligodendrocitos durante la etapa adulta. Evidentemente son muchísimo más numerosos en el sistema nervioso central de los animales durante la fase embrionaria o posembrionaria temprana, pero también pueden observarse en el sistema nervioso central adulto. Se habla de si pueden ser células que tienen capacidad de ser células madre, pero bueno, esto está todavía en fase de discusión y se originan en zonas muy concretas, pero están presentes a lo largo y ancho de todo el sistema nervioso central. Y lo que sí se ha visto es que pueden participar en la remielinización, es decir, que estas células, cuando se produce una desmielinización, bien sea, por ejemplo, inducida en un modelo animal, fue una desmielinización focalizada, estas células, de los lugares donde suelen estar, las células madre neurales, empiezan a proliferar, a producir nuevos precursores de oligodendrocitos que invaden la zona donde tienen que se ha desmielinizado y son capaces de producir nuevos oligodendrocitos. Es decir, que los precursores de oligodendrocitos existentes en el sistema nervioso central de los individuos adultos son capaces de producir nueva mielina cuando ésta sea necesaria. Estos precursores de oligodendrocitos que podemos ver en estado adulto tienen diversos nombres. Se les ha denominado polidendrocitos o, como se les conoce también en el campo de la neurobiología, como células NG2. Y se las denomina así porque son positivas en inmunofluorescencia, como podéis ver en las imágenes, a una proteína de membrana que es el NG2 y que se pueden encontrar tanto en la sustancia blanca como en la sustancia gris. Y son unas células muy interesantes porque se ha descrito que son las células que tienen mayor capacidad de proliferación en el sistema nervioso central adulto, especialmente en condiciones en las que es necesaria dicha proliferación. Existe un debate sobre si los OPCs es como se abrevia Oligodendrocyte Precursor Cells, es como los solemos denominar en la jerga científica, los precursores de oligodendrocitos si son células madre o células NG2 si son células madre. Para ser una célula madre tendrían que tener esas 6 características que veis en la diapositiva, por ejemplo, autorreplicación y producción de progenie diferenciada, tienen que tener multipotencialidad, es decir, que pueden dar distintos tipos celulares, tienen que producir una división asimétrica, es decir, que una de las células se quede como célula madre y la otra se diferencie. Otra, que tienen que tener quiescencia mitótica, es decir, que tienen que estar sin proliferar en el momento adecuado. Y tienen que tener capacidad de reconstruir tejido adulto y tienen que estar en un estado indiferenciado. Son numerosos los estudios que se han intentado hacer para ver si estas células pueden ser consideradas células madre o no, y en este artículo, en esta tabla que podéis ver aquí, hay estudios en los que se comparan las distintas características que os acabo de describir en la diapositiva anterior que necesitarían los precursores de oligodendrocitos para ser una célula madre, y en los precursores de oligodendrocitos pues veis que cumplen casi todas las características, y aquí es la comparativa con células madre de distintos o con células madres mucho más claramente definidas, como las células satélite del músculo esquelético, las células madre hematopoyéticas o las células madre de los folículos pilosos.
La conclusión general es que son células madre gliales, pero no se les puede considerar a día de hoy como células madre per se como las que estamos acostumbrados a hablar. Algo muy interesante de los precursores de oligodendrocitos y que es interesante también a la hora de buscar fármacos para inducir la remielinización es que los precursores de oligodendrocitos tienen unas propiedades farmacológicas muy interesantes y una de las que me gustaría destacar en esta diapositiva es que responden a los propios neurotransmisores. Distintos neurotransmisores, como podéis ver en la imagen, inhiben o potencian distintas fases de la vida de un precursor de oligodendrocito desde que se activa hasta que produce la mielinización, dependiendo de si activan la migración, la proliferación, la diferenciación o la mielinización. Algo que se ha descrito también sobre los precursores de oligodendrocitos y también en la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas para la producción de nuevas vainas de mielina es algo también muy interesante, que es que tienen los receptores cannabinoides, tanto el CB1, como podéis ver en esta imagen, como el receptor cannabinoide CB2. Esto es muy interesante porque el CB1 sí que era un receptor más descrito para células, digamos, de la estirpe neural y glial, pero el CB2 es un receptor más de las células inflamatorias, más descrito para las células inflamatorias, pero ya desde hace unos cuantos años se han descrito estos receptores en los precursores de oligodendrocitos y que tienen además un papel muy importante, los cannabinoides en general, para inducir la diferenciación de los oligodendrocitos hasta unos oligodendrocitos maduros y bien mielinizantes, como podéis ver en este in vitro. Y también se ha descrito in vivo en diversos modelos animales de desmielinización inducida por una infección con un virus, como es en este caso el virus de Zeiler. Como el tratamiento con los cannabinoides produce la formación de nuevas vainas de mielina que se distinguen a la microscopía electrónica, como las veis aquí, como vainas de mielina más finas de lo normal. Mientras que los axones desmielinizados, como veis estos aquí en la imagen, pues no tienen vaina de mielina. En el tejido postmortem de pacientes de esclerosis múltiple también se ha descrito la presencia del receptor CB1 tanto en oligodendrocitos maduros como en precursores de oligodendrocitos. Este es otro marcador típico de los precursores de oligodendrocitos, el receptor alfa de PDGF o PDGFR-alfa. Como veis, también se ha visto en células inflamatorias y en linfocitos T, pero me gustaría destacar lo que os acabo de decir, que también se pueden ver el receptor CB2 en células mielinizantes, en células MBP positivas. Es decir, esto participé yo en este artículo hace ya bastantes años y se ha descrito que tanto los precursores como los oligodendrocitos maduros tienen los receptores en los pacientes con esclerosis múltiple asociados a las lesiones de los mismos. Me gustaría hacer hincapié en una característica que va a ser bastante importante a lo largo de esta presentación y es el tema de la heterogeneidad de los oligodendrocitos. Esto no es exclusivo de este tipo celular, también se da en otros tipos celulares o se está conociendo en otros tipos celulares del sistema nervioso central, pero centrándonos en los oligodendrocitos, pues cada vez se está viendo que no son todas las células iguales, no son todos los oligodendrocitos de todos los territorios del sistema nervioso central iguales. Y esto ya pues se podía sospechar desde el desarrollo embrionario, desde lo que se conoce desde el desarrollo embrionario, puesto que, como os he comentado al inicio de la charla, hay algunos precursores de oligodendrocitos que se originan en regiones más dorsales, hay otros que se originan en regiones más ventrales y que desde estas regiones los dorsales se suelen quedar en la zona dorsal y los ventrales pueden ir a la zona ventral o a la zona dorsal. Esto ya te está diciendo que estamos hablando de heterogeneidad en los oligodendrocitos. También recordad que os he hablado de distintas oleadas de producción de precursores de oligodendrocitos. Y por tanto, cada una de esas oleadas puede tener características particulares y dependiendo del lugar en el que se aposenten y al final de su migración y lleguen a diferenciarse oligodendrocitos maduros, pues pueden tener características diferentes.
Desde su descripción, ya Pío del Río Ortega hablaba de la existencia de distintos tipos de oligodendrocitos. Estamos hablando del año 1928, o sea que esta actual explosión de artículos científicos describiendo la heterogeneidad de los oligodendrocitos, pues ya se conoce desde el origen de su descubrimiento a principios del siglo XX, el primer cuarto del siglo XX. Luego también hay algunos aspectos que nos hacen sospechar que hay oligodendrocitos de unos tipos y de otros, puesto que algunos oligodendrocitos pueden mielinizar muchos más axones que otros en distintas regiones del sistema nervioso central. Además, también hay áreas del sistema nervioso central que tienen mayor cantidad o mayor porcentaje de axones mielinizados que de axones no mielinizados o amielínicos. También se ha descrito en distintas áreas del sistema nervioso central internodos más largos. Los internodos son las zonas de mielina compacta que están separadas por los nodos, que son las áreas sin mielinizar. Esto tiene implicaciones fisiológicas muy importantes porque dependiendo del tamaño del internodo, mayor es el salto que va a dar el impulso nervioso durante su transmisión. También se conoce que hay diferencia entre los precursores de oligodendrocitos que están alojados en la sustancia blanca y en la sustancia gris. A modo de ejemplo, os describo aquí que hay más oligodendrocitos de los mielinizantes en la sustancia blanca, lo cual es lógico puesto que es la zona donde más mielina hay, pero la sustancia gris también tiene mielina, y que los precursores de oligodendrocitos proliferan más en respuesta a este factor que veis en la pantalla en la sustancia blanca que cuando se originan de la sustancia gris. Lo que se preguntaron algunos autores es si la diferencia en la respuesta de los precursores de oligodendrocitos de sustancia blanca o de sustancia gris era inherente al propio oligodendrocito o era una diferencia que existía por estar localizados en un área concreta, es decir, si era algo más genéticamente controlado o era algo más controlado por el ambiente en el que los precursores de oligodendrocitos estaban ejerciendo sus funciones. Para poder determinar y para poder contestar a la pregunta planteada en la anterior diapositiva, se hicieron unos experimentos muy interesantes publicados en el año 2013, en el que se aislaban precursores de oligodendrocitos, bien de la sustancia blanca, bien de la sustancia gris, y se producía su trasplante, bien en la sustancia gris o bien en la sustancia blanca. El artículo es bastante complejo, utiliza muchos tipos de ratones transgénicos, pero las principales conclusiones del artículo son las que veis abajo escritas en la diapositiva. En primer lugar, los precursores de oligodendrocitos de la sustancia blanca o de la sustancia gris se diferenciaban más a oligodendrocitos, había mayor capacidad de diferenciación a oligodendrocitos cuando se trasplantaban en la sustancia blanca. Esto tiene su lógica, puesto que en la sustancia blanca es donde está mayor cantidad de mielina comparado con la sustancia gris. Es decir, que en este caso estaríamos hablando que es el ambiente presente en la sustancia blanca lo que va a determinar la mayor capacidad de diferenciación de los precursores de oligodendrocitos. Sin embargo, por otro lado, también vieron que los precursores de oligodendrocitos de la sustancia blanca se diferenciaban más rápidamente a oligodendrocitos maduros en la sustancia gris que los precursores de oligodendrocitos aislados de la propia sustancia gris. Es decir, que el propio origen del precursor de oligodendrocito también influía en la capacidad de diferenciación que iban a tener en un ambiente, digamos, menos proclive a la diferenciación como sería el de la sustancia gris. Entonces, en primer punto estaríamos hablando del ambiente, en un segundo punto estaríamos hablando del origen del precursor de oligodendrocito que se iba a trasplantar o que se trasplantaba. Por último, de decir que los oligodendrocitos de la sustancia gris procedentes de los OPCs de la sustancia blanca presentaban una mayor maduración, una mayor cantidad de ramificaciones, como estas que veis en las imágenes, que los oligodendrocitos que procedían de OPCs de la sustancia gris. Es decir, que el propio, nuevamente, aquí era una mezcla de ambas condiciones. El origen de los precursores de oligodendrocitos era importante, pero también era importante el lugar donde se trasplantaban.
Por tanto, a lo que llegó la conclusión de este artículo es que hay diferencias intrínsecas dentro de los precursores de oligodendrocitos, tanto si proceden de la sustancia blanca o de la sustancia gris, pero que también influía mucho el ambiente donde se iban a desarrollar, independientemente de que estos hubieran sido aislados de la sustancia blanca o de la sustancia gris. Por tanto, es la mezcla de distintos aspectos lo que hace que exista esta heterogeneidad de los oligodendrocitos. Sabemos que hay heterogeneidad por el distinto desarrollo embrionario, tienen distinta capacidad de plasticidad, el microambiente en el que se desarrollan es importante, evidentemente su perfil transcripcional, es decir, la genética propia de cada una de las propias células en cada una de las áreas también es muy importante, y la morfología, la longitud de los internodos, como os he estado describiendo, todo esto nos hace, está detrás o es una de las son características que nos hace descubrir que existe una diferencia de heterogeneidad en cuanto a los oligodendrocitos. Y esto es muy importante para la distinta capacidad de mielinización durante el desarrollo. Evidentemente no se necesita la misma mielina en unas zonas del sistema nervioso que en otras, pero para lo que a nosotros nos importa todo esto que os estoy contando de la heterogeneidad es que hay diferencias, o se preveía, mejor dicho, porque ya se ha descrito, que hay diferencias en cuanto a la susceptibilidad a la desmielinización y un mayor o menor potencial de remielinización. Y en cuanto a la susceptibilidad a la desmielinización, es bastante evidente en el tipo de formas de placas que existen en la sustancia blanca con respecto al tipo de placas o desmielinización que existe en la sustancia gris en los pacientes con esclerosis múltiple. Y en cuanto al potencial de remielinización, pues exactamente igual. Hay algunas áreas que son más fácilmente remielinizables que otras áreas. Y esto puede tener que ver con todo lo que os he estado describiendo anteriormente, pero que se conoce evidentemente solo para el caso de modelos animales. En el esquema lo que podemos ver es, vamos a ver cómo se produce o cómo se cree que se producen las lesiones desmielinizantes en la esclerosis múltiple. En un momento determinado hay agrupaciones de células de microglía activada que se denominan áreas prefagocíticas por algunos autores, y se cree que es en el inicio de lo que va a ser una zona a desmielinizar. En ese momento, esa parte de esas células de microglía se transforman a macrófagos ameboides, que también en parte proceden de la circulación sanguínea en forma de monocitos, que al extravasarse debido a la ruptura de la barrera hematoencefálica se transforman en macrófagos. A la vez que estos también entran numerosos linfocitos T, y el resultado de la entrada de todas estas células inflamatorias es la muerte de los oligodendrocitos y la desmielinización. Sin embargo, estas lesiones activas en un momento determinado presentan en su interior oligodendrocitos que no se sabe si estaban presentes en el área concreta que se ha desmielinizado o proceden de las inmediaciones de la lesión y son quimioatraídos por distintos productos o distintas moléculas producidas por las propias células inflamatorias o por otras células del sistema nervioso. El resultado es que si el ambiente molecular es suficientemente favorable, los precursores de oligodendrocitos se pueden diferenciar a oligodendrocitos maduros que son capaces de producir nueva vaina de mielina y producir la remielinización. Lo que sí se sabe es que para que esto ocurra, tanto los macrófagos como los linfocitos tienen que desaparecer del área a remielinizar. Este es el resultado de este tipo de lesiones, son las lesiones en sombra, las shadow plaques. Y no se dan en todos los tipos de pacientes ni en todos los momentos del proceso histopatológico. La siguiente tipo de lesión es la que se denomina crónico-activa, en la que el centro de la lesión está con bastante poca cantidad de infiltrados inflamatorios, mientras que en lo que se denomina la periplaca de la lesión es donde se puede ver la mayor parte de las células inflamatorias. Además,
es en esta zona donde se va aumentando la desmielinización en estas lesiones. Es por eso que se les llama crónico-activas, porque la parte central permanece como crónica, sin movimiento, sin cambios, mientras que la parte periférica sigue teniendo un aspecto activo como el de las lesiones activas que os he descrito hace 2 diapositivas. Sin embargo, también, como os he dicho, las células inflamatorias son capaces de producir moléculas que pueden llegar a activar, quimioatraer y hacer proliferar a los precursores de oligodendrocitos que están en las cercanías de la lesión, y es en estas áreas donde se puede producir también la remielinización, como lo que os habéis visto en la diapositiva anterior. Hay autores que han descrito la presencia de precursores de oligodendrocitos en el interior de las placas, no solo en la periplaca, pero lo que todos los autores están de acuerdo es que no se puede producir la remielinización dentro de la lesión crónico-activa, porque el ambiente molecular producido, entre otros, por los astrocitos hace que los precursores de oligodendrocitos no tengan la capacidad, se les imposibilite la diferenciación a oligodendrocitos maduros. Finalmente, la última fase de una lesión inflamatoria de pacientes de esclerosis múltiple son las denominadas lesiones crónico-inactivas, en las que el componente inflamatorio es prácticamente nulo o muy escaso tanto en la placa como en la periplaca, y en la que se pueden ver precursores de oligodendrocitos, pero ya no se ven tantos en las inmediaciones. Digamos que es como una especie de cicatriz que queda al final de la lesión. En todos los pacientes de esclerosis múltiple no se produce la desmielinización de la misma manera. En todos se presentan las lesiones que os he descrito, pero el inicio de la desmielinización presenta patrones diferentes, que ya fueron descritos en el año 2000 por Claudia Lucchinetti y colaboradores. Estos patrones de desmielinización son más frecuentes cuanto más corta es la duración de la esclerosis múltiple, luego lo veremos en una gráfica, y se subdividen en 4 tipos. Hay 2 más de tipo inflamatorio y 2 más de tipo neurodegenerativo. Los patrones 1 y 2, todos los patrones tienen una gran cantidad de células de linfocitos T y de macrófagos dentro de las lesiones, y la diferencia entre el patrón 1 y el patrón 2 es que el patrón 2 presenta proteínas del complemento, mientras que el patrón 1 pues no los tiene presentes. En cuanto a la desmielinización en sí, todos presentan desmielinización, pero en el caso de los patrones 1, 2 y 4 está muy relacionado con la presencia de un vaso sanguíneo más o menos central. También en el 1, 2 y 4 presentan un límite el límite de la lesión muy definido, mientras que en el patrón 3 está más difuminado y a veces se puede ver incluso en una especie de capas concéntricas. En este artículo vieron en 8 de 25 casos. Y luego, respecto a los oligodendrocitos, los patrones 1 y 2 tienen cantidad abundante de oligodendrocitos, mientras que los patrones 3 y 4, debido a ese componente más neurodegenerativo, tienen menor cantidad de densidad de oligodendrocitos. Muchas veces presentan apoptosis o presentan perfiles de apoptosis o de destrucción del DNA. Y es muy interesante que en los patrones 1, 2 y 4 todas las proteínas de la mielina desaparecen histopatológicamente a la vez, por decirlo así, mientras que en el patrón 3 hay unas proteínas que desaparecen antes que otras, y una de las que desaparece antes es la proteína MAG. Esto es muy interesante porque la proteína MAG está pegada al axón, es una de las proteínas que está más en contacto con el axón, lo que ha hecho pensar a algunos autores que el patrón 3 demuestra que el origen de la esclerosis múltiple podría ser una axonopatía más que una enfermedad de los propios oligodendrocitos o un problema de sistema inmunitario. Aquí podéis ver las imágenes de los distintos tipos de patrones, y os voy a simplemente, aquí a la derecha, en esta zona lo que veis son distintos oligodendrocitos con núcleos apoptóticos. Aquí tenéis el patrón 4 con los oligodendrocitos también apoptóticos, pero lo que más me gustaría enseñaros es el patrón 2 que junto con el patrón 1 son los que pueden presentar placas en sombra, que son estas marcadas con asterisco. Mirad cómo la lesión desmielinizante está con un borde muy bien definido, cómo las proteínas, tanto PLP como MAG, están
están totalmente destruidas y cómo la zona donde se ha desaparecido el marcaje para estas proteínas está cargada de macrófagos inflamatorios. Fijaos, sin embargo, en el patrón 3, como el área desmielinizada tiene un límite muy poco definido y muy difuso, y como mientras que PLP se mantiene todavía con el monomarcaje, MAG ha desaparecido del todo, y aquí veis en un corte paralelo cómo toda esta zona está ya cargada de macrófagos. Como os he dicho, todos los patrones de desmielinización son más abundantes en las primeras fases de la enfermedad, es lo que quiere decir esta gráfica, y no son característicos de ningún tipo de curso clínico concreto, salvo el patrón de tipo 4, que solo se ha visto en los pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva. No hay variabilidad intraespecífica, es decir, cada paciente tiene un único tipo de patrón de desmielinización, y además en un estudio posterior vieron que aquellos pacientes a los que se les había estudiado esto en una biopsia, cuando fallecieron y habían donado el cerebro y analizaron la histopatología de los pacientes fallecidos, vieron que en aquellos en los que se encontraban placas de desmielinización mantenían el mismo tipo de patrón con el tiempo. Y finalmente, la presencia de uno u otro tipo de patrones en los pacientes a los que se les hizo la biopsia no se relacionaba con un tipo concreto de esclerosis múltiple a posteriori. Este mismo grupo del Karolinska, en colaboración con diversos grupos del Reino Unido, mostraron esta heterogeneidad de grupos de oligodendrocitos y de precursores de oligodendrocitos mediante la misma técnica que en el caso anterior, que no os he comentado y que se llama Single Cell Analysis, y lo que vieron es que había diferentes grupos
genéticamente diferentes, tanto de oligodendrocitos como de precursores de oligodendrocitos en el cerebro de sujetos control y de pacientes con esclerosis múltiple. En este trabajo, que fue publicado el año pasado en Nature, lo que se demuestra es que no todos los subgrupos de oligodendrocitos responden de la misma manera o están representados de la misma manera en un paciente de esclerosis múltiple. Por ejemplo, el subgrupo que llamaban oligo 1, como podéis ver, está muy poco presente en los pacientes de esclerosis múltiple, mientras que el de oligo 2 se ve ampliamente presente en los pacientes de esclerosis múltiple. Y con los OPCs pues también ocurría algo parecido. Incluso vuelven a mostrar lo que se llamaban los oligodendrocitos inmunológicos, que serían estos que presentan determinadas características presentadoras de antígeno. Y algo que me parece muy interesante de este artículo también, y que cambia un poco todo lo que os acabo de contar, es la presencia de un incremento de la transcripción de genes de producción de mielina en algunos grupos de oligodendrocitos maduros. Esto rompe el paradigma que os he estado contando hasta ahora, que era que el precursor de oligodendrocito en un contexto inflamatorio se diferencia y va a formar oligodendrocitos maduros. Lo que muestran estos autores en tejido de pacientes de esclerosis múltiple es que son los propios oligodendrocitos maduros los que reactivan la producción de proteínas relacionadas con la mielina, y que por tanto no es tanta la remielinización, quizá la procedente de los precursores de oligodendrocitos, como de los oligodendrocitos maduros en sí. Sin embargo, son dos estudios muy recientes que tienen que ser corroborados y bien estudiados, y por tanto me ha parecido interesante incluirlos, pero a día de hoy todavía el paradigma clásico de producción de oligodendrocitos a partir de los precursores de oligodendrocitos, y que evidentemente procede del estudio en modelos animales, pues todavía es válido a día de hoy. Pero estos dos artículos que os acabo de contar en estas diapositivas pues muestran dos aspectos muy novedosos de todo el proceso de la oligodendrogliogénesis asociada concretamente a los procesos del modelo animal de esclerosis múltiple y de muestras de pacientes. Con todo lo anterior, pues estas son las conclusiones de la charla, que básicamente que los oligodendrocitos son las células que producen la mielina en el sistema nervioso central, sirviendo también de soporte trófico para las neuronas, que se originan a partir de los precursores de oligodendrocitos durante el desarrollo, migran por rutas especializadas hasta diferenciarse oligodendrocitos maduros. La gran noticia de que existen en el cerebro adulto y que dan lugar a los oligodendrocitos maduros en distintos contextos regenerativos y de plásticos, como por ejemplo el de plasticidad, que exigen plasticidad como el aprendizaje, que tienen ciertas características de células madre, que responden a neurotransmisores y que presentan una elevada heterogeneidad regional y funcional. En esclerosis múltiple, los oligodendrocitos se ven dañados y pueden ser reemplazados por nuevos OPCs del cerebro adulto, aunque como hemos dicho, esto está actualmente cambiando en cuanto a su formulación. Y las lesiones de esclerosis múltiple evolucionan temporalmente, lo que afecta a la capacidad de remielinización de los OPCs, y en condiciones patológicas hay distintos subgrupos de OPCs y de oligodendrocitos, y algunos de los cuales pueden tener capacidad de presentación antigénica. Los precursores de oligodendrocitos y los oligodendrocitos adultos presentan una alta heterogeneidad también en condiciones patológicas experimentales y también en el contexto de la esclerosis múltiple. Bueno, pues con todo lo anterior termina esta clase, de la que os he estado, como habéis visto, hablando de generalidades de oligodendrocitos, aspectos del neurodesarrollo, neuroinflamación, desmielinización y poco de remielinización. Dentro de poco vais a tener otra clase sobre la respuesta inmune innata y la reparación en esclerosis múltiple, en la que vais a poder ver muchísimos aspectos diferentes de cómo se produce la neuroreparación y cómo el propio sistema inmunitario favorece también, en cierto modo, que ocurra dicha neuroregeneración o neuroreparación de la vaina de mielina. Espero que hayáis aprendido alguna cosa y bueno, seguimos con el curso. Mucho ánimo a todos.